Bien. Bueno. Bueno, vamos a poco. Bien, espejos. Espejos. Empecemos con espejos cóncavos. ¿Cómo es un espejo cóncavo? Antes que veamos espejos, ¿saben por qué uno estudia la luz y la reflexión a partir como si fuesen rayitos? O sea, ¿por qué yo puedo poner un espejo y decir que es un rayito que sale así y se refleja así por ahí? Bueno, esto no va a pasar, ¿no? Pero entra así y se refleja así. ¿Por qué yo dibujo un rayito y la luz no es un rayito? Porque Porque se se comporta como tal. modela como si fuera una partícula. Sí, en realidad no se comporta como si fuese una partícula, y no hay que empezarlo de otra manera. O sea, la luz es la oscilación del campo electromagnético. El campo electromagnético podemos pensarlo como un campo eléctrico E y un campo magnético B. Un campo, o sea, si yo tengo por ejemplo un campo eléctrico así, lo que quiero decir es que si yo pongo una partícula con carga en este lugar, con una carga Q, por ejemplo un electrón, esa partícula va a sentir una fuerza en la dirección del campo eléctrico. Y si yo tengo un campo magnético, lo que yo quiero decir es que si yo tengo una partícula que se mueve con cierta velocidad y que tiene carga, la partícula va a sentir una fuerza que va a ser perpendicular a la velocidad y el campo magnético que hay presente. En este caso, la fuerza va a ser para dentro de la pantalla. Entonces, la luz es el campo electromagnético que están a 90 grados, que oscilan. O sea, en el tiempo, el campo eléctrico va a oscilar de esta manera. Y el campo magnético lo mismo. Va a oscilar digamos, en amplitud. La dirección va a ser siempre la misma o no, depende de la polarización. No nos metamos en eso. Pero la dirección, la amplitud va a ir cambiando. El campo electromagnético forma un plano, porque son perpendiculares, están siempre definidos sobre un plano. La normal a ese plano es la dirección en la que avanza, en la que se mueve la luz. El campo eléctrico y el campo magnético oscilan en esta dirección. Y esta flechita, que es normal al plano, es lo que uno imagina como un rayito, que es la normal al frente de ondas del campo electromagnético, o sea, de la luz. Bien, si uno simplifica mucho las cosas y dice que la longitud de onda y demás es lo suficientemente chica, puede imaginarlo como un rayito y más o menos va a funcionar bien. Siempre y cuando no tengas cosas complicadas que vamos a ver un poco más adelante, como son la difracción o la interferencia, donde estudiarlo como un rayito no es válido. Pero bueno, si uno tiene luz y la longitud de onda es menor que todas las magnitudes que aparecen en el sistema, para que se den una idea, la longitud típica de onda es para luz visible es de unos 500 nanómetros, más o menos, entre 400 y 700. Y generalmente un espejo es mucho más grande o una lente es mucho más grande que 700 nanómetros. Así que puedo despreciar los efectos propios producto de que es una onda y pensarlo exclusivamente como un rayito y bajar todo más o menos. Bien, dicho eso, que no los van a tener que usar hasta que lleguemos a interferencia y difracción, vamos a ver un espejo cóncavo. Un espejo cóncavo es un espejo
de este tipo. Vamos a buscar el eje óptico. El eje óptico es una línea imaginaria que pasa por el centro del elemento óptico que estoy estudiando. Sobre el eje óptico está el centro de curvatura, el radio de curvatura del espejo en este caso, y a la mitad de distancia entre el radio de curvatura y el punto O va a estar el foco, para caso de un espejo. ¿Bien? Las ecuaciones que tenemos que saber para el espejo es que 1 sobre la posición del objeto más 1 sobre la posición de la imagen es igual a 2 sobre R, que es el radio de curvatura, o lo que es lo mismo, 1 sobre la distancia focal. La distancia focal es una magnitud muy útil, que es lo que me va a caracterizar prácticamente todo lo que se refiere a espejos, lentes y dioptras. Aparece siempre que uno estudia eso. Bien. Germán, perdón, ¿el Sí, F que marcaste es la distancia focal? sí. Ok, ¿y cómo la Ya. hallamos la distancia focal? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para hallarla la distancia focal? La distancia focal, para el caso de un espejo, es la mitad del radio. Ok, perfecto. Y el radio, esta es otra cosita. El radio, nosotros podemos tener un espejo cóncavo que tenga un radio de curvatura en cada punto, que sea distinto, ¿no? Si es un espejo esférico, tiene un solo radio de curvatura. Ahí va, perfecto. Ok, nosotros en general trabajamos con espejos esféricos o... Sí, no nos vamos a meter con otras cosas. Obviamente el espejo esférico tiene utilidad porque es fácil de construir. Es históricamente fácil de construir. Si yo tengo, por ejemplo, una piedra que tiene esférico y tengo un bloque de vidrio, puedo simplemente ir puliéndolo con esta piedra y me va a quedar un espejo esférico relativamente sencillo. Los espejos esféricos son obviamente simples de construir, pero no son buenos ópticamente. O sea, paraxialmente, para lo que estamos viendo nosotros, es suficiente. Pero fuera de la aproximación paraxial tiene muchas aberraciones. Así que uno en general quiere construir otro tipo de espejos. Pero bueno, nosotros solo vamos a ver espejos esféricos y otras esféricas y lentes esféricas. Perdón, lo de la posición del foco vale tanto para espejos cóncavos como convexos, ¿no es cierto? Sí. Bien, pues. Bien, ¿por qué es útil la posición del foco? ¿Por qué la pongo? Si yo quiero saber dónde se va a producir la imagen de, vamos a agrandar un poco el dibujo. Yo tengo un objeto, por ejemplo, lo tengo acá, y quiero saber dónde se va a producir la imagen. Básicamente hay dos rayos que me describen muy bien el problema. Uno es el rayo que pasa por el radio de curvatura. Los rayos que pasan, bueno, me quedo muy chico el espejo. Los rayos que pasan por el radio de curvatura siguen derechos, o sea, no se desvían, siguen derechos. Mientras que los rayos que son paralelos al eje óptico se reflejan y pasan por el foco. De ahí es que me es útil el foco. Bien, por ejemplo, en este caso, la imagen va a estar acá. Va a estar invertida y como pueden ver en el dibujo va a ser más chica. O sea, como que reduce el tamaño de la imagen. Bien. Por eso me es útil tener el radio de curvatura y el foco para el caso de los espejos. Bien. Perdón, Germán, ¿por qué Sí, estaría ahí la imagen? porque es donde se intersectan todos los rayos. Yo dibujé dos, pero todos se van a intersectar en ese lugar. Claro, ok. Para la aproximación paraxial. Eso no es tan importante para ustedes, pero quiero que lo sepan bien. Esto de que los rayos se intersectan todos en este punto es aproximación paraxial. O sea, es considerar
que n es n1 seno de tita 1, bueno, justo en el caso del espejo va a pasar, ¿no? Pero en el caso de dioptros y lentes no va a pasar. Es aproximar, la aproximación parcial consiste en aproximar que los ángulos son chiquitos y por lo tanto que se cumple más o menos esto. Si no, no es válido. Y el 1 sobre x y el 1 sobre x' es por el Bien. subíndice, ¿no? Por el índice. Ahora vamos a llegar, ahora quería ir a eso. X es la posición del objeto, en este caso es la distancia que hay desde donde yo dibujé, vamos a poner otro color, donde yo dibujé el objeto, acá, hasta el centro, acá. Esta distancia es X. Y después X' es la distancia entre la imagen y el centro. Pero la convención de signos me dice que X es positivo acá y negativo de este lado. Y que X' es positivo acá y negativo de este lado. Esa es la convención, si no me equivoco, esa es la convención de la cátedra. Vamos a chequear que estoy usando la convención. Porque esto es una convención y no en distintos lugares van a ser distintas. O sea, uno puede leer distintos libros y en distintos libros va a tener distintas convenciones de signos. Germán, Sí, te hago una pregunta. ¿La imagen es más chica porque está más cerca del espejo o porque está más cerca del eje? es más chica porque el objeto está más lejos que el radio de curvatura. Ah, ok, gracias. Germán, ¿por qué x' es inferior a 0? O sea, yo lo tomo negativo. O sea, poner que esta distancia sea 0,3 metros, en esta fórmula tengo que poner menos 0,3 metros. Porque es la Porque está convención de del mismo signos que yo lado que tomo. el... La convención de signos que yo tomo es que X' es positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Ah, ok, perfecto. Si yo tuviese una convención de signos distinta, la fórmula esta que escribí para los espejos tendría que tener un signo distinto. Creo que habíamos dicho, si no entendí mal, que desde el vértice tomamos positivo y para el otro lado negativo. Sí, para X, para la posición del objeto. La Claro. imagen es al revés. Ah, ok. Pero de Para la vuelta, imagen es siempre la es al revés, convención ¿no? que estamos eligiendo en la cátedra. No tiene por qué ser así siempre. Para esa fórmula. Sí, para esta fórmula, con la convención nuestra, nosotros vamos a tomar estos signos. Esos son los signos que van a tener que trabajar en el parcial, por ejemplo. Si quisiesen hacer los signos contrarios, poner siempre positivo a la izquierda y negativo a la derecha, tendrían que poner la fórmula cambiada acorde a la convención de signo que estén usando. Y ahí quedaría, daría la imagen Y ahí me X' daría positivo positiva. todo, sí. Pero bueno, es una convención de signos que decidimos tomarla así. En distintos libros se encuentra distinto, así que si leen la bibliografía para entender un poquito más el tema, se van a encontrar con que puede variar un poco. Germán, ¿y cómo nos damos cuenta que el X' ahí, donde uno es, o sea, podemos poner que donde uno es positivo y el otro es negativo, para darnos cuenta, o no siempre es así? No, en este caso uno positivo y otro negativo porque la imagen es real. Si la imagen fuese virtual, O sea, si la imagen sería... estuviese a la derecha, a eso Claro, sí, sí. Es que no va a pasar en el caso del espejo cóncavo, pero sí, sí, puede variar. Eso depende de dónde esté ubicado el objeto. Justo acá el objeto en la posición que está ubicada me queda en este lugar. Pero bueno, vamos a hacer cada caso. Ya ubicamos el objeto, hay ciertos puntos que son importantes. Ya ubicamos el objeto pasando el radio de curvatura. Vamos a hacer lo mismo, pero ubiquemos el objeto entre el radio de curvatura y el foco, a ver qué pasa. Ubicamos el objeto entre el radio de curvatura y el foco. Ya lo ponemos acá. Veamos, los rayos que pasan por los radios de curvatura no se desvían. Los rayos salen paralelo, pasan por el foco. Bueno, la intersección me quedó
más grande. O sea, me quedó la imagen de vuelta invertida y aumentada. O sea, tiene mayor tamaño que el objeto. Y otro punto importante es ubicar la imagen entre el foco y el centro. Ubico imagen. Germán, perdón, Sí, entiendo que la imagen quedó invertida, pero no aumentada porque porque es más grande, tiene mayor desde, tamaño. partiendo desde dónde, desde el cero. Claro, Ok. si vos lo ves, o sea, si te estás viendo, por ejemplo, la cara, la vas a ver de mayor, con aumento. Ah, porque X' nos queda mayor que X, sería, ¿no? No, bueno, sí, es eso. El aumento lateral de un espejo es menos x' sobre x. Como x' es mayor que x, entonces el aumento es mayor que 1, por lo tanto el tamaño es aumentado. El menos, de nuevo, por la convención de signos, ¿no? Para que dé Sí, positivo. sí, tengo dudas con este menos. Tengo duda con la convención de signo del espejo que estamos usando en la cátedra. No quiero hacer cagada, así que vamos a buscar la convención de signos que usamos. Voy a buscar en el libro de la cátedra a ver qué convención de signos estamos haciendo. No quiero equivocarme. Acá me quedó invertida. En realidad esto me tendría que quedar así. Me tendría que quedar así en este sentido. Porque x' es negativo. Con mi convención de signos tal como yo se las dije. Porque no sé si la convención de signos que le estoy diciendo a ustedes es solamente para espejos o es la que es válida siempre. ¿Vos te acordás, Cristina, la convención de signos que estamos usando? Es el sentido positivo en el sentido, o sea, la luz viene de izquierda, o sea, Y eso viene, sí, y X es la posición del objeto positivo para la izquierda, negativa a la derecha. Y la posición de la imagen para espejos a ver cómo está escrita la fórmula con el signo más. con el signo más. Con el signo más te digo. Con el signo más. Para la imagen, Sí, X mayor que 0, la imagen es real, entonces está en el lado opuesto. bien. X menor que 0, la imagen es virtual, se forma por la intersección. Eso para espejos esféricos. Bien, básicamente X mayor que 0, X menor que 0, X' menor que 0, X' mayor que 0. X menor que 0, la imagen es virtual. Bien. Y el aumento es menos X' sobre X. Y el aumento, Más. espérate que te digo, es menos X' sobre X. ¿Está bien? Bien, perfecto. Listo. Gracias. Bien, Nada. ya tenemos el aumento. Como el X' es mayor que X, por eso queda aumentado. Otro punto importante es cuando el objeto está ubicado entre el centro y el foco. En tal caso, los rayos que pasan por el radio, bueno, medio difícil hacer esto, ¿no? Los rayos que pasan por el radio no se desvían. No me queda perfecto, pero bueno, tengan un poco de imaginación. Y los rayos que pasan por el foco se intersectan en algún lugar remoto. Vamos a tratar de dibujarlo mejor. Entonces, perdón, por la convención de signos, nosotros o sea, al calcular numéricamente le tendríamos que cambiar el signo a X', ¿no? Sí, Ok, gracias. Germán, perdón. sí. En el resultado anterior, yo no entiendo bien cómo interpretarlo físicamente. ¿Qué vendría a ser? ¿Vemos una imagen más grande del objeto? En realidad, para el caso de un espejo, uno lo que ve es cuando la imagen está del otro lado. Cuando la imagen es real. Es virtual.
pero podés pensarlo como que, no sé si, viste alguna vez, nada que ver, ¿no? Pero viste las lupas que si uno proyecta el sol, se proyecta sobre una pantallita como un sol chiquitito, como un punto muy luminoso. Sí. Bueno, un espejo es más o menos parecido. La idea es que si uno tiene un objeto acá, lo que observa es que si uno pone una pantalla acá, o sea, pone el objeto acá, y este objeto tiene luz, ponerle para que se vea mejor. Ponerle que es una velita. En la pantalla se va a proyectar acá un objeto un poco más grande e invertido. Ok. Siempre invertido, ¿no? Porque los rayos van como en diagonal. Sí, siempre Ok. invertido para estos casos. Sí. O sea, en otro espejo que nosotros proyectásemos la imagen virtual que digamos que obtuvimos, o real, en este caso porque está en el lado real, vendría a ser más grande. Sí, sí, sí. Gracias. Y por último, si sale así, un poco está así. Y ahora fíjense, en este caso, que la intersección de ambos se produce del otro lado. Se produce acá. En este caso, la imagen está aumentada y derecha. Este es el caso si uno, por ejemplo, los espejos para depilar, que uno ve la cara aumentada, son este tipo de espejos. Son espejos cóncavos, donde el objeto, que es la cara de uno, está ubicado antes que el foco para poder observar una imagen que está como si fuese del otro lado del espejo, que esté aumentada y derecha. En este caso no es que yo pueda proyectar esta imagen sobre una pantalla como la que lo dije recién, pero sí uno la puede ver. Bueno, ya hicimos los casos, vamos a resolver el ejercicio. Germán, perdón, Sí, ¿podés repetir esto último de cómo se vería la sí, imagen? sí, básicamente si uno tiene un espejo cóncavo, tengo el foco acá y el radio de curvatura acá, y yo tengo mi cara acá, lo que voy a observar es mi cara como aumentada del otro lado del espejo. Básicamente, si yo agarro y miro el espejo con mi cara, me voy a ver más grande. Ok, eso aumentada porque... Porque es más grande como si tuviese zoom, ponele. Claro, ok, perfecto. Bien. Este caso es el típico caso del espejo de pilar. Uno puede verlo aumentado o disminuido. En el caso del espejo de pilar me conviene ver aumentado porque yo quiero verlo más grande. Quiero ver los detalles más grandes. En el caso, por ejemplo, de un espejo de auto, un espejo retrovisor, yo quiero ver todo más chico para tener un mayor campo de visión. El espejo retrovisor del auto, por ejemplo, va a ser lo que vamos a ver después, un espejo convexo. A mí me interesa ver todo más chico para poder ver mayor cantidad de cosas al mismo tiempo. Bien, vamos a hacer el ejercicio. Una página nueva. Bien. Acá nos vamos a dar cuenta que tenemos mal la convención de signos. Bien. Tengo un espejo de radio 1 metro, por lo tanto el foco es 0,5 metros. Y tengo un objeto real que está en una distancia 1,4, 1, 0,8, 0,5 y 0,3. O sea, x0 vale 1,4 metros, x1 es 1 metro, x2 es 0,8 metros, x3 es 0,5 metros y x4 es 0,3 metros. Fíjense que esto corresponde a mayor que radio de curvatura, a exactamente igual que radio de curvatura, a entre radio de curvatura y foco, exactamente en el foco y menor que el foco.
Son todos los casos posibles. Entonces, si partimos de la ecuación, de esta ecuación, bueno, tenemos el foco, vamos a poner el foco, 1 sobre F. Bien, podemos simplemente calcular la posición de la imagen a partir de acá. O sea, la posición de la imagen va a ser 1 sobre X' es igual a 1 sobre F menos 1 sobre X. Acá no vamos a dar cuenta y tenemos la convención de signos bien. Y entonces me va a quedar 1 sobre X' es igual a X menos F sobre XF. O lo que es lo mismo, X' es XF sobre X menos F. Bien, perfecto. Fíjense que ya estamos viendo que si el objeto está ubicado en el foco, me va a dar infinito la imagen. Se va a generar el infinito. Entonces podemos analizar la imagen en todos estos casos. Empecemos. X'. Empecemos para el X'0, que va a ser 1,4 metros por 0,5 metros sobre 1,4 metros menos 0,5 metros. Esto es 0,7 metros cuadrado sobre 0,9 metros. Acá si pueden alguno pegar la calculadora y ir dándome una mano, así no tenemos que estar haciendo la calculadora. Disculpa, ¿por qué? Ah, está bien, no dije nada. En este caso me da 0,78. Bien. Bien, acá ya nos damos cuenta de la convención de signos correcta. Fíjense que me dio positivo. O sea que si me dio positivo y yo estoy en este caso, la convención de signos que estamos usando para esta fórmula es que es positivo para la izquierda, para el caso del espejo, y negativo en la derecha. Listo. ¿Eso hay que corregirlo siempre o tomamos una? No, en este caso nada más, era porque yo no me acordaba bien la convención de signos. Hagan de cuenta que nunca le diré otra convención y trabajen con esta. Bien, y calculemos el aumento. El aumento es menos X' sobre X, que es igual a menos 0,78 metros sobre 1,4 metros. ¿Acá al menos no habría que sacarlo? No, hay que dejarlo. Ok. Porque me va a dar negativo, que es lo que yo quiero. Yo quiero que la imagen esté invertida. Es lo que había visto que tiene que pasar. Yo quiero una imagen invertida. Entonces tengo un aumento de 0,55, o sea que la imagen es más o menos casi la mitad, es un poquito más de la mitad del objeto y está invertida. Por eso tengo signo menos. Bien, vayamos al siguiente. X1' va a ser cuando el objeto esté justo sobre el radio de curvatura. Me va a quedar 1 metro por 0,5 metros sobre 1 metro menos 0,5 metros. Esto me queda 0,5 metros cuadrados dividido 0,5 metros cuadrados, me queda 1. O sea, me queda sobre el radio de curvatura, me queda en el mismo lugar. El aumento va a ser igual a menos 1 metro sobre 1 metro, o sea, menos 1. O sea, la imagen va a estar invertida y va a tener el mismo tamaño. Lo que tengo que pensar que está pasando es que tengo el foco en radio de curvatura, tengo la imagen acá, le dejo esto ahí y la imagen va a estar al revés, justo abajo. Está en el mismo lugar, pero invertida. Pasemos al siguiente, que está entre el foco y el radio de curvatura. Entonces tengo X2' es igual a 0,8 metros por 0,5 metros sobre 0,8 metros menos 0,5 metros. Esto me queda 0,4 metros cuadrados sobre 0,3 metros.
0,4 sobre 0,3 me da 1,33. Y el aumento, metros, ¿no? Y el aumento es 0, no, perdón, es menos 1,33 metros sobre 0,8 metros. Queda 1,66 negativo, o sea que la imagen está invertida y aumentada, que era lo que habíamos visto. Quedan dos casos por ver. Ahora veamos el caso en que está justo en el foco. Entonces, la imagen va a estar ubicada a 0,5 metros cuadrados sobre 0,5 metros menos 0,5 metros. Esto me da infinito. O sea, la imagen se genera en el infinito. Y tiene infinito tamaño, ¿no? Pero bueno, no es. Y por último, la que habíamos visto cuando está menor que el foco. X4' va a ser 0,3 metros por 0,5 metros sobre 0,3 metros menos 0,5 metros. Esto es igual a 0,15 metros cuadrados sobre menos 0,2 metros. Menos 0,75. Bien, gracias. Menos 0,75 metros. Ahora está del otro lado de la imagen. Por lo tanto, el aumento va a ser menos 0,75 metros sobre 2,5. 2, perdón, no te escuché. 2,5. 2,5, genial. 2,5, no es metros, es 2,5. Bien, la imagen está aumentada y está derecha, que era lo que habíamos visto cuando estábamos antes del foco. Bueno, ya vimos todos los casos para el espejo cóncavo. Faltaría ver algo sobre el espejo convexo. Vamos a copiar. Germán, perdón, habías dicho que los rayos que pasan por el foco van perpendiculares al espejo. Sí. O sea, los rayos que. Si yo tengo el foco. Los rayos que salen paralelos al eje óptico reflejan y van al foco. Y los rayos que pasan por el radio de curvatura no se desvían. Perfecto, entonces, y después necesitamos otra cosa, otra propiedad del curso para decir que todos los rayos concurren al mismo punto, ¿o no hace falta? No, es que todos los rayos, bueno, en el caso del espejo se da siempre, ¿no? Pero en el caso de las lentes y las dioptras, que todos los rayos caigan al mismo punto es una propiedad de la aproximación paraxial. En el caso de lo que están viendo ustedes va a pasar siempre. No van a tener que estudiar nunca un caso donde no converjan al mismo punto. Ok. Tengan en cuenta nada más que viene de aproximar los ángulos, es decir, que son pequeños y por lo tanto seno de tita es aproximadamente tita. Que es válido para ángulos chiquitos, 2, 3 grados como mucho. Germán, ¿qué pasa entonces con el aumento cuando está en el foco? Cuando está en el foco, la imagen se genera en el infinito y el aumento es infinito. Ah, listo, gracias. Podés pensar que directamente ni siquiera se genera la imagen. Bien, vamos a hacer uno de espejos convexos. Que son el otro tipo de espejos. Bien, un espejo convexo de vuelta de radio de curvatura 1 metro. Entonces el espejo convexo es así, al revés. Es el típico espejo que disminuye el tamaño de las cosas. Por ejemplo, un espejo retrovisor de un auto es un espejo convexo. Un radio de curvatura, que en este caso va a estar para el lado contrario. Y el foco, que va a estar en ambos lados, siempre está en ambos lados, pero que va a estar en la mitad de radio de curvatura. Bien. Entonces, acá tenemos que pensar dónde ponemos las cosas.
Vamos a borrar esto, vamos a no usarlo para nada. Bien. Entonces acá los casos que me dan es si lo ubico a 0,3 y 0,8. Vamos a poner el foco. Esto es 1 metro, esto es 0,5 metros, este es el foco imagen, 0,5 metros. Bien. Entonces si yo lo pongo a 0,3 y 0,8, o sea, básicamente si yo lo pongo acá o acá. Estos son los dos casos, vamos a poner otro color. Son los dos casos que me pide que estudie. Si yo lo pongo a 0,3, lo que tenemos que saber es que los rayos que van al radio de curvatura no se desvían y los rayos que van al foco son los que van paralelos. Bien. No quiero hacer cagada. Mientras pienso 2 segundos. ¿Vieron las teóricas? Sí, pero no llegué hasta esta parte de hacer ejercicios con espejos cóncavos y convexos. Bueno, entonces vamos a ver. Igual tampoco. estoy leyendo el enunciado y ahora entiendo por qué porque lo estoy leyendo mal. Uno es que está ubicada a 0,6, o sea, acá. Vamos a poner otro color. Y la otra es que está ubicada del otro lado. Una está ubicada acá, otra está ubicada acá y otra está ubicada acá. Bien, vamos a poner distintos colores, así uso distintos colores de rayos para cada cosa. Una está ubicada acá y otra está ubicada acá. Rojo ya usé. Vamos al verde. Bien, empecemos con el rojo. Los que van paralelo pasan por el foco. Bien. Y los que van al radio de curvatura no se desvían. La imagen va a estar acá. Bien. Esta es medio aburrida. Un caso aburrido. Pero bueno, es el caso del espejo retrovisor. Fíjense que la imagen me da disminuida, o sea, más chiquita con aumento menor que 1, y me da virtual, me da del otro lado del espejo, que es el caso del espejo retrovisor. Germán, perdón, ¿no era que esto es propiedad del espejo convexo? Que los que van paralelos desde... Los que van paralelo van para el foco. En este caso el foco está del otro lado. Es la misma propiedad que usé antes, pero tengo el foco del otro lado. Ok. Veamos ahora, me dice que tengo un objeto virtual. El objeto virtual está detrás del espejo. Uno podría pensar cómo puedo tener algo detrás de un espejo, pero piénsenlo como un sistema óptico, como que tengo una lente o lo que sea delante, que me genera una imagen real que va a estar ubicada en un punto que para el espejo va a ser una imagen virtual. Pero bueno, si tuviese una imagen virtual, una imagen del otro lado, me parece que va a ser más prolijo que lo haga en otro dibujo. Perdón, ¿cómo te diste cuenta que era del otro lado? Porque me dice que es un objeto virtual. Ah, está bien, no lo había leído. Bien, si yo tengo el objeto virtual acá en 0,3, o sea, entre el foco y el centro, los rayos que van paralelos se reflejan, van al foco, y los rayos que van al centro de curvatura salen así. Por lo tanto, si estiro las cosas, está medio desprolijo, pero créanme, me da una imagen que va a ser real y que va a estar aumentada. Bien. Y por último, el tercer caso, son los casos que son interesantes en un espejo cóncavo.
R, F. Germán, perdón, Sí, el rayo que pasa por el foco no debería ser paralelo al eje X. sí, lo dibujé horrible. La idea era que Perdón, perdón. es este que va así, que va paralelo, se refleja y sale hacia el foco. Y yo después como que lo estiré. Ok. Bien. Entonces, por último, se está entre el foco y el radio, que sería el caso de 0,8 metros. Es paralelo, pasa por el foco. Y si pasa por el radio de curvatura, no se desvía. Bueno, si interceptan en algún lugar remoto, ¿no? Ah, no, no, no. Sí, sí, interceptan en algún lugar remoto. Bien. Tengo los tres casos. Podemos hacerlo con ecuaciones y va a ser todo más lindo y más fácil. Pues las ecuaciones de vuelta que tenemos son 1 sobre x más 1 sobre x' es igual a 1 sobre f. En este caso f es negativo porque está del otro lado. Por lo tanto me queda 1 sobre x más 1 sobre x' es igual a... Esto sería... Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a simplificar porque yo quiero encontrar x'. Me queda 1 sobre x', todo lo mismo que antes, 1 sobre f menos 1 sobre x, por lo tanto x' me queda x por f sobre x menos f. Bien, en este caso f es negativo, porque está ubicada del otro lado, el espejo convexo. Bien, entonces calculemos... Perdón, Sí. una pregunta más así, no del ejercicio, pero general. O sea, en este caso la luz está yendo de izquierda a derecha, ¿no? Por eso el Sí, X lo siempre, mismo. eso sí, estoy segurísimo, siempre en nuestra materia la luz va de izquierda a derecha. Ah, ok, siempre lo considero así. Sí, igual no sé si vieron la reversibilidad del camino óptico, pero que yo piense Sí, izquierda, derecha, derecha, izquierda, me va a dar lo mismo. O sea, la luz. O sea, yo puedo dar vuelta un problema y me va a dar igual. es verdad, buenísimo. Y Bien, el foco está en los negativos sí. cuando es Esto. convexo. Sí, para espejos es positivo de este lado, negativo de este lado. Es porque el foco en realidad es la mitad de radio de curvatura y el radio de curvatura es negativo porque es positivo así, negativo así. Bien, entonces vamos a empezar. X0 es 0,6 metros, X1 es menos 0,3 metros y X2 es menos 0,8 metros porque son virtuales. Eso es lo que me dice el ejercicio. Bien, entonces arranco. X'0 es igual a 0,6 metros por menos 0,5 metros sobre 0,6 metros menos 0,5 metros. Esto me queda menos 0,3 metros cuadrados sobre 1,1 metros. Esto se va con este. (0,27) menos 0,27 metros. Bien, y el aumento, fíjense que está bien, porque en el primero me había dado que estaba la imagen del otro lado, es este caso de acá, no, este caso de acá no, es este caso de acá, me había dado que la imagen estaba del otro lado y me había dado que la imagen era más chiquita. El aumento es menos 0,27 metros sobre 0,6 metros, que es menos, ¿no? Es 0,45. O sea, la imagen me da disminuida y de la misma dirección. O sea, no me da invertida, me da derecha. Veamos los otros dos casos. El X1' es igual a
menos 0,3 metros por menos 0,5 metros sobre menos 0,3 metros menos 0,5 metros. Esto me da 0,15 metros cuadrados sobre 0,2 metros. Esto es 0,75 metros. El aumento va a ser menos 0,75 metros sobre 0,3 negativo. Y esto no sé cuánto da, voy a meter la calculadora. 2,33 positivo. O sea, la imagen me da, que es lo que habíamos visto acá, la imagen me da aumentada y derecha. Por último, el último caso, que es menos 0,8 metros por menos 0,5 metros sobre menos 0,8 metros menos 0,5 metros. Esto me da 0,4 metros cuadrados sobre menos 0,3 metros. 0,4 sobre 0,3 me da menos 1,33 metros. Y el aumento me da menos 1,33 metros sobre menos 0,8 metros. O sea, me queda positivo. Imagen de vueltas derecha y aumentada y me da 1,625. Germán, una cosita. Sí. El X1 que vos marcaste como X1' y X2' no eran imágenes virtuales en un principio. Sí. O sea, hacemos podemos usar el mismo cálculo y sacamos la imagen El real. X1 y el X2 son objetos virtuales. El X1' y el X2' pueden ser imágenes virtuales e imágenes reales, según el resultado. ¿Tendría sentido si fuese una imagen virtual, el X1' o el X2'? En este caso creo que no. Pero podría hacerlo. Ok, gracias. Revisemos este signo, que este es el que me da virtual. Germán, me parece que en el último pusiste un signo más de más. Sí, No, eso pusiste estoy cuarto pensando. signo. Me parece, en el aumento. ¿En qué lugar? Porque me parece que el signo... Abajo a la derecha. Porque pusiste menos 1,3 menos 0,8. Me parece que hay uno que está de más. Que te da negativo. Gracias. Ahí está. Sí, es invertida y aumentada. Y es virtual. Fíjense esto. O sea que en realidad los rayitos se cruzan acá. La imagen está acá. Aumentada e invertida. Bien. Bueno, bastante. Vamos a hacer un ejercicio más. Y después todo es gris. Bien. Una persona intenta cortar su flequillo y para ver los detalles más claramente decide utilizar un espejo cóncavo para aumentar su imagen. Si la distancia óptica es de 25, la distancia óptima de visión es 25 centímetros, ¿a qué distancia el espejo debería ubicarse para ver sí mismo de manera óptima y derecha y cuántas veces más grande se vería? Bueno, es un espejo cóncavo, vamos a usar lo que ya habíamos visto, un espejo cóncavo. Tengo el radio de curvatura, el foco. Habíamos visto que si uno quiere que la imagen sea derecha y virtual, para que uno lo pueda ver a través de un espejo, el objeto, en este caso sería la persona que está viendo, tiene que estar ubicada entre el centro y el foco. En tal caso, la imagen se produciría del otro lado. Bien, y sería aumentada, que es lo que uno quiere. Entonces yo ya sé
que me quiero ubicar antes del foco. Y además me dice que la distancia óptima de visión es 25 centímetros. Lo que me está diciendo con eso es que la distancia entre el objeto, o sea, la cara de la persona o lo que sea, y la imagen que ve, tiene que estar a 25 centímetros. Bien. No me da información de la lente, del espejo. No me da información del espejo. Bueno. Básicamente este 25 centímetros, fíjense que esto de acá es X' y esto de acá es X. Y además X' es negativo con mi convención de signos. Por lo tanto, X menos X', que sería como sumar los módulos, me tiene que dar 25 centímetros. Bien. No me da información del espejo, no, bueno, quizás no la necesitamos, veamos. Y además yo tengo esta ecuación, y además la otra ecuación que tengo es 1 sobre x más 1 sobre x' es igual a 1 sobre f, y además tengo que el aumento tiene que ser menos x' sobre x. Bien, tengo todas estas ecuaciones. Veamos cuántas incógnitas tengo. Tengo, bueno, x', x, son dos incógnitas, y tengo f, que no me lo da. Quizás la idea es que quede en función del f, que es lo más lógico. Si quiero hacer que quede en función del f, lo que puedo hacer es escribir a partir de acá que x es igual a 25 centímetros más x más x'. Por lo tanto, esto me queda 1 sobre 25 centímetros más x' más 1 sobre x' es igual a 1 sobre f. Bien, y me gustaría calcular x' de acá. Bien, esto me queda x' más 25 centímetros más x' sobre 25 centímetros más x' por x' es igual a 1 sobre f. Bien, otra cosa que yo quiero, fíjense esto, es que quiero que x sea menor que f. Importantísimo, porque yo me quiero ubicar antes del foco, para que la imagen sea virtual y derecha. Bien, eso lo voy a tener que usar en algún momento. Entonces me queda 2x' más 25 centímetros es igual a 1 sobre f por 25 centímetros por x' más x' cuadrado. Bien. Pero puedo hacer más cosas. Puedo calcular el aumento si quiero. Quizás podría. No sé si puedo calcular el aumento. Pero bueno, esto es una cuadrática que podemos resolver. Porque no es otra cosa que una cuadrática, que sería x' cuadrado sobre f más 25 centímetros sobre f menos 2x' menos, estoy pasando todo al mismo lado, menos 25 centímetros es igual a 0. Esto es una cuadrática. Bien. Centímetros, estoy pasando bien, esto para el otro lado, bien, perfecto. Esta cuadrática la puedo resolver. Vamos a plantearla a ver si me da alguna información del f o el f va a ser una incógnita.
Me queda menos 25. Voy a comer las unidades para que sea más fácil de copiar. Más menos 25 sobre F menos 2 menos 4 por 1 sobre F por menos es más 25 sobre 2 sobre F. Bien. Esto va a ser X'. Bien. Entonces esto me queda. Veamos la parte de la raíz. Creo que no voy a poder resolver mucho más nada sin tener el foco. Yo solía recordar que este ejercicio tenía el foco de radiocurvatura. Debe haber cambiado en la última guía. Pero bueno. A ver esto de acá adentro. Esto me queda 25 sobre F menos 2 más 100 sobre F. O sea que esto me da igual a 125 sobre F menos 2. Bueno, acá no tengo ninguna información. Tengo un poco de información. Si yo quiero que esto tenga solución, yo necesito que 125 sobre F menos 2 sea mayor o igual que 0. Por lo tanto, 125 tiene que ser igual a mayor a 2F, o lo que es lo mismo, 125 sobre 2, que me da 62,5, tiene que ser mayor o igual que F. Germán, Sí. recién me fijé en una guía vieja y te da el foco. Me Con el mismo parecía que lo habían sacado. Y te daban 15 centímetros de foco. No sé si lo querés Bueno, ver con eso. eso me simplifica toda la vida. Sí, debe haber sido un error de la guía. Después lo voy a avisar. Porque sin el foco no se puede hacer bien. Perfecto, divino. Me gusta, porque si el foco es 15 centímetros, esto es 1 sobre 15 centímetros. Ahora sí. Entonces la cuadrática en realidad me queda. Vamos a simplificarla. Vamos a esta ecuación de acá. Vamos a simplificarla acá abajo. Me queda x' cuadrado sobre 15. Me voy a comer los centímetros porque sé que esto está en centímetros. 25 sobre 15 menos 2, x' menos 25 igual a 0. Después x' cuadrado sobre 15 más 25 sobre 15 es 5 tercios. 5 tercios menos 2 es menos 1 tercio. Menos 1 tercio x' menos 25 igual a 0. Entonces me queda menos b más menos b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Bien, esto me da la posición de la imagen. X' me va a dar 1 tercio más menos 4 por 25 es 100. Solo tomamos la negativa, ¿no? Sí, la negativa. Uno me quiere, lo hago rapidito. 1 veno más 100 sobre 15. Y a eso le tomo la raíz. 2,6 sobre 1,3. 1,13 igual a 0,3. Periodo 3,33 más 2, más menos 2,6 sobre 0,3. Y quiero la negativa nada más. Por lo tanto es 0,33 menos 2,6 sobre 0,13. 0,33 menos 2,6 sobre 0,13 me da menos 19,65. Bien, y esa es la posición de la imagen. Es lo que tenía que calcular. Si tengo la posición de la imagen y yo sé además que la imagen más el objeto suman 25, por lo tanto el objeto va a estar ubicada a 25 centímetros menos 19,6 centímetros, que es 5,4 centímetros y efectivamente es menor que el foco, que vale 15. Yo tengo entonces dónde tiene que estar ubicado el objeto y la imagen. Germán, elegimos la negativa porque está a la derecha, ¿no? Del espejo. Sí. Ahora veamos el aumento. El aumento me tiene que dar positivo. El aumento es menos
la imagen sobre el objeto, que me da efectivamente positivo, porque yo quiero que la imagen esté derecha. Y tiene que ser mayor que 1 porque yo quiero que me dé aumentada. Y está bien, me da 3,63. O sea, me da un poquito de más de 3 veces de grande. Bueno, terminamos. No terminamos nada, porque ahora viene Cristina. Terminé yo. ¿Dudas antes que pase Cristina o estamos? Tomo un eso como que están muy cansados. Cristina, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Te dejo. Bueno, gracias. Dejo de presentar. Bueno, este ejercicio en realidad no figura como ejercicio 4 en la nueva guía, sino que como ejercicio 7. ¿Está? Pero es el mismo ejercicio. ¿Me ven? ¿Me ven el ejercicio, digo? Sí. Bueno. ¿Cómo les va con óptica? ¿Les gusta? O sea, es medio tedioso, pero tiene aplicaciones importantes y hay una aplicación que, bueno, o sea, realmente uno capaz que no se le ocurrió y, bueno, justo hubo una persona y ahora se está haciendo en toda Europa, en Noruega, se están usando los espejos para que pueblos, ¿no? Que no tienen luz puedan vivir con luz solar. El primer espejo importante que se hizo, no sé si fue en el 2006, creo, eso es en un pueblo de Italia, donde había una aldea que vivía muy mal porque no tenía sol en todo el año. Entonces eso trae problemas de depresión por la falta de vitamina D, trae problemas en los huesos por el tema de la fijación del calcio, que contribuye también la vitamina D. Entonces, bueno, el pueblo tenía una mala calidad de vida y era de pocos habitantes, no sé si 100 habitantes. Con la cuestión que un ingeniero con el gobierno, con la Unión Europea, o sea, el dinero lo puso la Unión Europea, y a algún ingeniero se le ocurrió iluminar el pueblo colocando, o sea, porque el pueblo estaba en un valle rodeado de montañas. Entonces, colocaron en la montaña un espejo, acá así me ven, un espejo plano, ¿no? De 40 metros de largo por no sé cuántos otros metros de alto, que gira, ¿no? Entonces, de manera que la luz que llega al espejo es reflejada y la luz reflejada va a parar a la plaza del pueblo. Es decir, por eso justamente es un espejo que lo tienen que rotar, ¿no? Para que la luz la luz reflejada vaya a parar a un determinado lugar. Entonces eligieron la plaza del pueblo y la gente va a tomar sol todos los días a la plaza del pueblo para tener mejor calidad de vida. Y el tema que también
se desarrolló se desarrolló el tema del turismo en el pueblo, porque bueno, vieron como así la gente va a ver la Torre de Pisa, acá van a ver, qué sé yo, la flor que hay en Capital, la flor de acero. Bueno, la gente empezó a viajar a ese pueblo por el tema del espejo. Entonces se desarrolló la industria hotelera, la industria alimentaria, restaurantes, muchos negocios de obsequios, de regalitos, así que se llevan un souvenir de un pueblo, ¿no? Y regalos para gente conocida. Bueno, entonces, no solo mejoró la vida, la calidad en cuanto a calidad de persona, ¿no? Porque es muy importante recibir luz solar, sino que también económicamente mejoraron, ¿no? La gente del pueblo mejoró económicamente. Bueno, ese espejo salió 100.000 euros, creo, en ese momento. Y bueno, ahora si ustedes buscan, van a ver, o sea, yo no me acuerdo el nombre del pueblo, pero pueden buscar pueblo de Italia con espejo y en Google y sale el pueblo ese. Y ya en Noruega también están usando eso para tener luz solar en ciertos lugares. Ustedes saben que la falta de luz solar produce depresión, por eso en los países nórdicos, cuando entra en estado depresivo la persona, bueno, aparte están continuamente medicados con vitamina D, y cuando entran en estado de depresivos los mandan a Grecia por un periodo. Bueno, vayamos, o sea, por eso, o sea, puede ser una fuente importante de ingresos el tema de espejos, o sea, yo cuando estudiaba, yo, ay, qué engorroso que este tema, o sea, lo detestaba, pero bueno, uno tiene que ver las aplicaciones. Bueno, ¿se ve el enunciado del problema? Sí, sí, se ve. Bueno, ven, acá hay una placa de vidrio donde el índice de refracción es 1,6 con lados paralelos y tiene un espesor, o sea, dice 8 centímetros de grueso, sería el espesor de la placa. Hay que calcular el desplazamiento, es decir, hay que calcular el desplazamiento lateral de un rayo de luz cuyo ángulo de incidencia es de 45 grados. Bueno, o sea, observen que acá tenemos dos dioptras planas, porque acá la luz va a llegar, viene del aire y se encuentra con esta placa de vidrio, entonces la luz se desvía al pasar a la placa de vidrio, que tiene índice de refracción mayor, entonces el rayo de luz se acerca a la normal en el punto de incidencia, ¿no? Acá la normal, el rayo incidente y el rayo refractado están en un mismo plano y tenemos una dioptra plana, podemos aplicar acá la ley de Snell. Después llegamos acá, a este punto, y hay otra dioptra plana. La luz pasa del vidrio al aire nuevamente. Bueno, entonces, o sea, analíticamente vamos a demostrar que este rayo va a ser paralelo a este, pero sale desplazado en una distancia d que hay que calcular. Y el inciso B dice dibujar la trayectoria del rayo. Bueno, es justamente esta gráfica. ¿Está? Bien. Profe, perdón, Sí. serían como que dos, a ver, serían dos vidrios No. perpendiculares. No hay dos vidrios. Es un vidrio, un espesor
una placa de vidrio, todo esto es vidrio. Profe, como que está viendo de costado, la altura sería el ancho, por así decirlo. Claro, la altura es el ancho 8 centímetros, si querés. O sea, esto es, todo esto es vidrio, Ah, ok, está de costado. Ok, ¿está? perfecto, sí. Todo esto es vidrio. Bueno, habría que ponerle color, entonces, para indicar que es vidrio. Todo esto es vidrio. Bueno, entonces acá, por eso, o sea, tenemos, aparte por eso está hecho esto, es este rectángulo, porque es toda una placa de vidrio. Entonces, en esta interfase tenemos N1, seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por el seno del ángulo de refracción en la interfase 1. Siempre el ángulo de incidencia, y tanto el ángulo de incidencia como el ángulo de refracción, es el ángulo que forma el rayo con la normal en el punto de incidencia, ¿no? Acá. Es el ángulo que, este es el ángulo de incidencia, es el rayo que forma el rayo incidente con la normal, ¿no? La normal se aplica, ¿no? Se dibuja en el punto de incidencia. Entonces, para este otro rayo, este rayo refractado, la normal es esta. Y el rayo refractado es esta. Entonces, el ángulo de incidencia va a ser este, de acá arriba, y el ángulo de refracción es este. Bueno, entonces en la primera interfase tenemos, acá tenemos aire, entonces N1 es aire. Por el seno de 45 grados es igual a 1,6, que es el índice de refracción del vidrio, por el seno de tita de refracción, que es este ángulo que marco con la manito. Entonces, acá la única incógnita es el ángulo de refracción. Lo sacamos y sale 26 grados. Ahora bien, este ángulo observen, esta es la normal acá en el punto de incidencia, es paralela a esta, normal. Y este es el rayo, es decir, que si este ángulo es de 26 grados, que estoy indicando con la mano, el ángulo de incidencia en la segunda interfase va a ser de 26 grados. ¿Sí? ¿Lo ven? Este ángulo acá, el ángulo de refracción en la primera interfase es de 26 grados. Entonces, el ángulo de incidencia en la segunda interfase es de 26 grados. Eso quiero saber si ven. Sí, perfecto. Perfecto. Sí, eso sería porque las normales son paralelas. Claro, y aparte este rayo es el mismo, las normales son Claro. paralelas, entonces este ángulo de acá, que marco con la mano, Bien. es igual a este ángulo de acá. Genial. Entonces aplico nuevamente la ley de Snell a esta interfase. Ahora es N2, porque bueno, yo llamo N1 donde tengo aire y N2 donde tengo vidrio. Bueno, entonces N2 por el seno de tita de incidencia 2, porque estamos en la segunda interfase, es igual a N1 por el seno de tita de refracción 2 de la segunda interfase. Entonces, acá tenemos 1,6 por el seno de 26 grados, que es el ángulo de incidencia, es 1, porque paso nuevamente al aire, por el ángulo de refracción de la segunda interfase, que es 45 grados. O sea que el ángulo de incidencia acá, porque bueno, acá este es 45 y este es 45, entonces el ángulo de incidencia del rayo es igual al ángulo de refracción en la segunda interfase. Entonces este rayo sale paralelo a este, pero desplazado una distancia d. ¿Está? Entonces,
Ahora hay que calcular esa distancia D. Bueno, para calcular la distancia D, observen que acá se forman un triángulo. Acá tengo un triángulo. Acá, si yo marco este D, lo desplazo acá, tengo un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, voy a considerar esta distancia I y acá I', ¿no? Acá I es el punto de incidencia de rayo en la interfase 1 y I' es el punto de incidencia del rayo refractado en la segunda interfase. Entonces observen, I' es la hipotenusa de este triángulo que está acá. Y a su vez, si yo desplazo esto acá y dibujo este triángulo acá rectángulo, también es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por otra parte, ven que el ángulo de incidencia es igual a 45 grados y es igual a este ángulo que estoy marcando con la mano. Entonces, como este ángulo chiquito es el de refracción, este ángulo que tengo acá es igual a 45 grados menos 26 grados, o sea, el θ de refracción. ¿Se ve eso, lo que digo? Ahora lo vemos acá, pero está medio, o sea, este sería el triángulo que les digo primero, ¿no? Este es el espesor del vidrio, ¿no? Y este, o sea, este sería el triángulo primero, este triángulo. Y este triángulo de acá sería este triángulo de acá. Entonces, este ángulo de acá es 45 grados menos 26 grados, que es el θ de refracción en la interfase 1. Bueno, entonces, el seno de este ángulo, ¿no? O sea, observen acá, el seno de este ángulo, si ustedes imaginan, es seno es cateto opuesto, que es la distancia D, sobre la hipotenusa, que es I', y I'. Entonces, el seno de este ángulo, acá, es el θ de incidencia 1 menos el θ de refracción 1, es igual al cateto opuesto, ¿no? Sobre la hipotenusa, que es, porque, o sea, acá me salió mal, o sea, es como que el ángulo de 90 grados está acá, ¿está? Entonces, la hipotenusa es esta distancia. Entonces, acá este ángulo es de 90 grados, entonces la hipotenusa de este triángulo es I'. Entonces, el seno de este ángulo es D sobre esta distancia. ¿Sí? ¿Eso se ve? Vamos acá. El seno de este ángulo de acá, que marco con la mano, que es 45 grados menos 26, porque observen, este ángulo es igual a este ángulo, 45 grados. Y este ángulo de refracción me da 26 grados. Entonces, este ángulo de acá es 25 menos 26. Y esto, el seno de este ángulo es cateto opuesto, que es D, sobre la hipotenusa, que es la distancia de I a I'. ¿Sí o no? ¿Se ve? ¿Lo entienden? Sí, sí. O sea, Sí, acá profe. usamos, ¿qué? No, sí se ve perfecto. Bueno, entonces después el otro detalle es que el coseno de este ángulo de 26 grados, no, a ver si el coseno es el espesor, que es 8 centímetros, y el espesor de la plancha, el espesor de la placa, sobre la hipotenusa I'.
¿no? El coseno de este ángulo de acá, chiquito, de 26 grados, o sea, acá, el coseno de este ángulo es el espesor de la placa sobre la hipotenusa. ¿Está? Entonces, observen, esto es o sea, ya lo calculé, esto lo calculé, el espesor me lo dan, 8 centímetros, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, D y la distancia I y prima. Entonces, 1 sobre la distancia I y prima, ¿no? O bien dicho de otra manera, o sea, como tengo que considerar, sí, o sea, lo que hago es, tengo que despejar D, entonces I y prima pasa multiplicando a este miembro. Entonces, I prima de esta ecuación es E sobre el coseno de tita de refracción 1. Entonces, de esta ecuación saco que la distancia I prima es E sobre el coseno de tita de refracción 1. Entonces, E sobre el coseno de tita de refracción 1 por el seno de tita de incidencia 1 menos tita de refracción 1. ¿Está? Y bueno, E es 8 centímetros, el tita de incidencia era 45, el tita de refracción 1 es 26 grados y se calcula D. Es decir, en óptica, o sea, además de las fórmulas, ¿no? Y la fórmula tiene que estar aplicada con la correspondiente convención de signos, ¿no? Van a ver que según el libro es la convención de signos, o sea que tienen que tener cuidado porque, o sea, así como escribió 1 sobre x más 1 sobre x prima es igual a 1 sobre el foco, Germán, en otros libros es 1 sobre x menos 1 sobre x prima igual a 1 sobre el foco, pero la convención cambia. Entonces, según la convención, ¿no? Es la ecuación. Entonces, se aplican las fórmulas con la convención establecida y también geometría acá. Trigonometría, ¿está? Las funciones seno, coseno, tangente, o sea, hay que tener bien claro, porque hay problemas de óptica que son muy complicados, entonces hay que saber mucho de trigonometría y bueno, y de ubicar los ángulos, ¿no? Como vieron con el problema del prisma, ¿está? Bien. ¿Alguna pregunta de este problema? Bueno, si no hay preguntas, dejo de presentar y vamos a pasar a resolver otro problema. Primero voy a presentarle el enunciado. Es un tema tedioso, pero bueno, hay que ponerle onda y bueno, hay gente que ganó mucho dinero con eso, el tema de los SPA, y está ganando mucho dinero en Europa con el tema de los espejos planos. Después, o sea, no se imaginan el valor que tienen las lentes multifocales. Bueno, ustedes nunca saben dónde van a terminar trabajando. Entonces, como nunca se sabe, acá, bueno, voy a presentar el enunciado.
Ahí está. Bueno. El problema que vamos a hacer es esto. En un determinado instante, un pez se encuentra 9 centímetros debajo de la superficie de un tanque con agua, cuya profundidad total es de 24 centímetros. ¿Cuál es la profundidad aparente del pez cuando se lo mira directamente de arriba? Bueno, ese, como no lo tengo resuelto, lo vamos a hacer, lo vamos a resolver en la pizarra. Ahora, saco los datos y para ver la pizarra en grande voy a dejar de presentar, ¿está? A ver, fibrón. Entonces, dice el problema, tenemos... Bueno, esto, saben, bueno, cuando uno, como dijeron ustedes, que la piscina, cuando está llena con agua, ¿no? Uno piensa que el piso de la piscina, o sea, que la piscina es menos profunda de lo que realmente es. Y también pasa eso, porque bueno, la velocidad de la luz en el agua es distinta de la velocidad de la luz en el aire. Y pasa también eso, por ejemplo, cuando... Bueno, por ejemplo, la mano de una persona en el agua se ve, o sea, si meten la mano van a ver que se ve más grande. Y, es decir, yo digo que la vida, los fenómenos ópticos nos engañan. Después, si ven, si hacen prácticas de buceo, ¿no? En el primer curso no, pero en el segundo curso, ¿no? Que es para ir a más profundidades y se trabaja con cables debajo del agua, ¿no? Como se trabaja con cables, o sea, con sogas, ¿no? Porque a veces entran en una embarcación los buzos y entonces van con sogas. Entonces uno quiere agarrar la soga pensando que está en un lugar y te engaña. O sea, la soga está más lejos de lo que uno, del movimiento que hace uno con la mano. Entonces, todo eso son fenómenos ópticos que hay que tener en cuenta. Bueno, acá tenemos vamos a encontrar un pescadito, ¿no? Que está por acá, ¿no? Y entonces dice, el pez se encuentra a 9 centímetros, ¿no? O sea que H es la altura real de la profundidad real, es 9 centímetros. Y la pecera tiene una profundidad de 24 centímetros, o sea que mucho más profunda. La pecera tiene una profundidad de 24 centímetros. Bueno, tenemos que hallar cuál es la profundidad aparente del pez cuando se lo mira directamente desde arriba. O sea, se lo mira desde acá. O sea, el ojo está por acá. Entonces hay que hallar H', que va a ser la profundidad aparente. ¿Está? Bueno. Dejo de presentar para resolver el problema en la pizarra. Ahí se ve la pizarra. Bueno, entonces, veamos. Nosotros podemos tomar un rayo, ¿no? Un rayo del pez, ¿no? Y acá, como va de un medio, N acá es 1,33 porque tenemos agua.
y pasa al aire, entonces acá se desvía más. ¿Está? Ahora, la prolongación de esto es beta, que lo podemos hallar. Entonces, o sea, acá tendríamos n del agua por, este sería el tita de incidencia, por el seno de tita de incidencia, es 1 por el seno de beta. ¿Está? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Si tomamos otro rayo, por ejemplo, uno que viene acá, la normal acá es esta, entonces el ángulo con que se refracta va a ser otro, ¿no? Y la prolongación de ese rayo refractado se va a juntar con el otro y es justamente esta va a ser la profundidad aparente. O sea, ahí es donde vamos a ver el pescadito. O sea, en vez de verlo, o sea, nosotros pensamos que lo vemos a 9 centímetros, pero esa es la profundidad real a que se encuentra. Una persona que está acá arriba ve que está a esta profundidad y que llamamos profundidad aparente. ¿Está? Entonces, a este punto lo llamamos S y a este punto lo vamos a llamar F. Entonces, por un lado tenemos esta ecuación. N del agua por el seno de tita incidente es igual a 1 por el seno de beta. Bueno, ahora bien, este ángulo de acá, beta, o sea, observen que es el ángulo que forma esta normal con esta, con esta dirección. ¿Está? Entonces, ese ángulo de ahí aparece acá. O sea, voy a sacar este otro rayo. O sea, total sabemos que ahí se interceptan los rayos. Ese ángulo beta aparece acá. ¿Está? Bueno, entonces, ahí podemos tomar, a ver, ¿qué función? Tangente de beta es igual a SF sobre H', o sea, es cateto opuesto, que es esta distancia, sobre la profundidad aparente, porque el ángulo de 90 grados está acá. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. Bueno. Y por otro lado, este ángulo, tita de incidencia, aparece acá, ¿no? Tita de incidencia. Profe, ¿Sí? perdón, el F, la posición del F, ¿qué vendría a ser? Es ¿Dónde está la decir, persona? no. F es, o sea, este rayo que sale del pez, o sea, del pez van a salir muchos rayos, ¿no? Entonces, el rayo del pez que sale acá, llega acá a la interfase, la normal acá es esta, entonces F es el punto donde se ubica la normal en el punto de incidencia del rayo incidente con la normal. Ok.
Estas son todas distancias muy chicas. Acá yo hago esto en grande para que lo puedan ver, pero son, SF va a ser una distancia chica, ¿está? Entonces, observen, la tangente del ángulo de incidencia también va a ser SF sobre la profundidad real. O sea, va a ser SF sobre la profundidad real de pescado. Eso es dato. Entonces, acá tenemos que SF es H' por la tangente de beta y es también H por la tangente de tita de incidencia. ¿Está? Bueno, entonces yo vengo acá y voy a dividir n del agua por el seno de tita de incidencia es igual a 1 por el seno de beta y lo voy a dividir a esto por SF y voy a dividir a esto por SF. Bueno, entonces me queda, pero acá SF lo voy a escribir como esto, no, como esto. Me va a quedar n del agua, seno de tita de incidencia y a SF lo escribo como H por la tangente de tita de incidencia. Y de este lado escribo 1 por el seno de beta sobre SF, que es H por la tangente de beta. H' por la tangente de beta. ¿Ah? Es decir, acá hay que desarrollar no sé si decir la imaginación, pero o sea, la capacidad esa de ver qué se puede hacer, o sea, qué combinaciones de ecuaciones se puede hacer, qué se puede dividir, por qué se puede dividir, o sea. Entonces, me Profe, queda. perdón, yo no entendí la anteúltima fórmula, ¿de dónde la sacamos? El índice del agua por el seno del ángulo. ¿De tita incidencia? Sí. Y esta es la ecuación de Snell, dije. O sea, como el rayo sale del pez, ¿no? Entonces, el n del agua por el seno del ángulo de incidencia del rayo, que es el ángulo que forma, ¿no? Que forma este rayo con la normal, en el punto de incidencia de la interfase. La ley de Snell la aplico acá. El rayo viene del pescadito, ¿no? Y acá se encuentra con la interfase, entonces el ángulo de incidencia es este, y acá el rayo se refracta, y esto es 1 por el seno de beta, 1 por el seno de beta. Apliqué la ley de Snell acá. Perfecto, sí, ahí ya lo veo. Bueno, gracias. Entonces después le digo, bueno, la ley de Snell la divido por SF, o sea, por esta distancia. ¿Por qué? Porque SF yo la puedo escribir por un lado, la escribí como la tangente de beta es SF dividido la profundidad aparente. Y por otro lado, como este ángulo es igual a la tangente del ángulo de incidencia es SF sobre la profundidad real del pescado. ¿Está? Sí, Entonces, perfecto. En este lado, como tengo el ángulo de incidencia, les pongo n del agua, seno del ángulo de incidencia, sobre SF, que lo escribo como
H, que es la profundidad real del pescado, por la tangente de θ de incidencia. Y acá me queda seno de beta, entonces a ese F lo escribo como H' por la tangente de beta. ¿Está? Bueno, entonces observen, me queda N del agua por el seno de θ de incidencia sobre H, seno de θ de incidencia sobre coseno de θ de incidencia es igual al seno de beta sobre H', que es la profundidad aparente, sobre el seno de beta sobre el coseno de beta. Bien, esto lo puedo simplificar con esto lo puedo simplificar con esto y me queda que el N del agua por el coseno de θ de incidencia sobre H es igual al coseno de beta sobre H'. Como estamos trabajando con ángulos muy pequeños, el coseno de θ de incidencia y se puede aproximar a 1 y el coseno de beta se puede aproximar a 1. Entonces me queda que N del agua sobre H es igual a 1 sobre H', entonces H' es H sobre L en N del agua. Es decir, que en este caso vamos a ver el pescado a 9 centímetros dividido 1,33. Y esta fórmula se aplica siempre, o sea, la profundidad aparente es la profundidad real sobre el N del medio, o sea, se aplica siempre que el observador esté cerca, o sea, en la vertical, ¿no? Y estemos trabajando, ¿no? O sea, como está el observador cerca de la vertical, ¿no? Este ángulo es prácticamente cero, ¿no? Estos ángulos. Claro, entonces ahí la aproximación es exactamente igual. Claro, o sea, por eso hago la aproximación. Por eso se habla, decimos que el observador está sobre la vertical. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta de este problema? No, creo que no. Se entendió bien. Se entendió todo, profe. Sí. Se entendió todo, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, me alegro yo también. Si se entendió todo, me alegro yo también. Entonces dejamos de grabar y seguimos el jueves con óptica y vamos a ver dioptras esféricas, ¿no? Porque esto es una dioptra plana. La clase que viene vamos a empezar con dioptra esférica, va a empezar Germán, y después vamos a seguir con lentes que surgen de la intersección de dioptras esféricas. Por ejemplo, esto es una dioptra plana, lo que vamos a ver la clase que viene, y bueno, se van a ver en los videos, y Mario va a trabajar, sobre el tema, ¿no? Esto, por ejemplo, es una dioptra esférica, ¿no? Entonces, esto es vidrio, ¿no? O acrílico, y acá tengo aire. Y bueno, después, cuando hacemos la intercepción de dos dioptras esféricas, ¿no? O sea, una es esta y la otra es esta, ¿no? Si la dioptra es cóncava, si las dos son cóncavas, la intersección de las dos me da una lente bicóncava.
si yo tuviera la intersección de dos dioptras de esta forma, o sea, observen lo importante que eso es esto, porque en la antigüedad, yo por ejemplo este año me tuve que operar de cataratas en la vista. Y antes, o sea, la gente quedaba ciega, ¿no? Y esta es una lente biconvexa. O sea, que esto es muy importante. O sea, una lente, por ejemplo, yo no me puse multifocal porque mi ojo es tan miope, o sea, que mide mucho, muy largo. Los ojos miopes son muy blandos, son largos, y aparte, este ojo detrás tiene una formación que se llama estafiloma, que lo hace más largo todavía. Entonces, las lentes multifocales están intraoculares, están preparadas para ojos que miden 2,3, o sea, 23 milímetros, 2,3 centímetros. Y mi ojo mide 27 milímetros de largo. Bueno, en esas distancias, o sea, algunos dicen, pero bueno, no, si tu ojo mide entre 25 y 27 milímetros y la lente está hecha para 23 milímetros, una diferencia de 2 milímetros. Pero en esos tamaños son distancias muy grandes y bueno, que hace que uno no vea un pomo, ¿no? Exactamente que no vea un pedo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay mucha tendencia a vender las lentes multifocales intraoculares y no todos los ojos se adaptan a una lente intraocular multifocal, ¿no? Y cada lente sale $2.500. Entonces, si ustedes se operan, o sea, un familiar de ustedes se opera, o sea, esas lentes no las cubre la obra social, 2 ojos son $5.000. Hay personas que no las aceptan, entonces después le sacan la lente, ¿no? Es decir, el tema es así, hay un periodo para sacar la lente y que quede la cápsula, porque la operación, ya que está, se la cuento porque es bueno saber, porque es óptica, ¿no? En el ojo tenemos lo que se llama, está la córnea, ¿no? Y está la córnea y después viene lo que se llama el cristalino, ¿no? Bueno. O sea, yo estoy operada de miopía de la córnea. Entonces, ¿qué hicieron cuando me operaron de la córnea? La córnea me la aplanaron, ¿está? Me la aplanaron para que los rayos convergieran, ¿no?, en la mácula del ojo. Entonces, una córnea normal de un ojo sano mide 5 milímetros de espesor. Mi córnea tiene menos de 5 milímetros de espesor porque está aplanada. Entonces, cuando te hacen la operación de cataratas, entran, ¿no?, con una pieza, entra al cristalino. Este es el cristalino. ¿Qué pasa? No se sabe por qué, pero el cristalino puede ser por caso de, cataratas seniles, o en mi caso, por tener una miopía muy alta. La gente que tiene miopía muy alta desarrolla cataratas de joven. A los 50 años puede desarrollar cataratas. Yo tengo más de 50. Entonces, ¿qué pasa? No se sabe por qué, pero las células del interior del cristalino se vuelven negras, se vuelven opacas, negras. Entonces hay que sacar todo el interior del cristalino. Entonces lo que hacen es, cortan acá el cristalino, ¿no? Cortan el cristalino, hacen un corte y dejan estas pestañas, ¿no? Y fagocitan, ¿no? Sacan todo el interior del cristalino, inclusive pulen, ¿no?, el borde del cristalino, se ven cómo está, ¿no?
lo preparan, o sea, lo pulen, no le pasan otras cosas, y después inyectan con una jeringa una lente que se expande. Entonces, la lente queda acá expandida y, claro, al cabo de 30 a 45 días, ¿no? Se pliega el cristalino a la lente, ¿está? O sea, esto se apoya sobre la lente, ¿no? O sea, queda esto. Bueno, ya cuando pasó eso, ya te tienen que sacar todo, o sea, no pueden sacar la lente, o sea, si te operaron y quedaste mal, cuando pasa esto te tienen que sacar todo y te ponen una lente en otra parte, no sé dónde te la ponen, pero sé que te ponen una lente en otra parte. Mientras que no pasaron los 45 días, más o menos, ¿no? Si aparece, o sea, un tipo con una lente multifocal que no la acepta porque ve muchos círculos de noches, o sea, ¿qué hacen? Lo vuelven a operar, le sacan la lente y le colocan una monofocal. Esa es una posibilidad. Y si no, la otra posibilidad es que el cerebro se vaya adaptando y le molesten menos los círculos que ve de noche. O sea, ahora hay muchos tipos de lentes intraoculares multifocales. Hay unas que tienen más círculos, otras que tienen menos círculos, pero bueno, la cuestión es que yo me puse lentes monofocales para larga distancia. Entonces, después hay una otra cirugía que se llama presbión, o sea, supongamos que yo quiera ver de cerca, ¿no? Entonces hay una cirugía que se llama presbión, que en el caso mío, que la curvatura, supongamos, es finita, lo que hacen, hacen este cristalino, entonces te traen, o sea, como acá hay más masa, ¿no? Afinan y llevan la masa o sea, te dan más curvatura a la córnea. Eso sí, por cada operación, o sea, yo tengo ya una operación de la córnea, hay una capita de la córnea, esa te la sacan, la primera capita, pero es muy finita. Bueno, todo eso es óptica, ¿no? Y bueno, hay gente o sea, ingenieros que pueden trabajar en una empresa de fabricación de lentes, ¿no? Es decir, uno nunca sabe en la vida dónde va a terminar. O sea, para mí lo más espectacular fue, bueno, esto es espectacular, porque o sea, se imaginan que en la antigüedad, si no existían las lentes intraoculares, ¿no? La gente quedaba ciega, se moría ciega, ¿no? Y se imaginan, bueno, o sea, las lentes hace muchos años que se inventaron, pero bueno, si nosotros vamos a épocas remotas, primitivas, no existían, entonces la gente quedaría ciega. Yo hubiera quedado ciega a los 16 años, porque empecé con miopía a los 16 años. Entonces, observen o sea, todos los avances tecnológicos, ¿no? Y aparte son muy rápidos los avances tecnológicos. O sea, actualmente, cada 6 meses, por ejemplo, los que trabajan en telecomunicaciones, cada 6 meses tienen que hacer cursos nuevos, porque todo lo de los 6 meses atrás ya no sirve. Entonces tienen que hacer cursos nuevos. Bueno, los dejo. Espero que la conversación, o sea, es para ver, o sea, ¿no? Cómo hemos avanzado científicamente, ¿no? O sea, y tecnológicamente, y todo lo que se puede avanzar. Entonces, todo eso, o sea, el avance, ese próximo avance, es en lo que van a trabajar ustedes. O sea, no saben cuando se reciban qué mundo se van a encontrar, porque el cambio actualmente es rapidísimo, es de 6 meses a 6 meses, la tecnología cambia. ¿Mm? Bueno, entonces,
Yo no puedo dejar de grabar, creo que deja de grabar, no sé. Bueno, les digo, o sea, creo que queda la clase grabada aunque yo cierre. Nos vemos el jueves. Dale, profe, muchas gracias. Nos vemos el jueves. Nos vemos, profe. De nada.